Imaginen un escenario que, bueno, ya está pasando en muchísimas escuelas hoy en día. Uf, me imagino por dónde vas. Sí, a ver, un estudiante entrega el ensayo más brillante de todo el semestre. O sea, las citas son perfectas, la estructura argumentativa es impecable y la gramática, pues, no tiene ni una sola falla. Ujú, el sueño de cualquier profesor, digamos. Exacto. Pero luego viene la prueba de fuego. El profesor lo detiene en el pasillo para preguntarle sobre el tema central de su texto. Y el estudiante titubea, desvía la mirada y es incapaz de sostener una conversación básica sobre lo que supuestamente escribió, Y ahí es donde se cae toda la ilusión. tal cual. Por eso hoy vamos a analizar por qué la verdadera crisis, o mejor dicho, la gran revolución que introduce la inteligencia artificial en las instituciones educativas, no es un problema tecnológico. No, para nada. Es un desafío profundamente organizativo y cultural. Y de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Ese escenario que cuentas ilustra muy bien la fractura exacta que ocurre cuando la herramienta avanza mucho más rápido que la estructura que la contiene. Totalmente. El documento en el que nos basamos hoy, que se titula La inteligencia artificial como nuevo desafío organizativo en las instituciones educativas, plantea algo fascinante. Dice que el impacto de estas tecnologías no se resuelve simplemente, no sé, bloqueando aplicaciones en la red Wi-Fi de la escuela. Claro, o comprando el detector de plagio más caro del mercado. Exacto, se resuelve repensando los cimientos mismos de la institución. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy, para quienes nos escuchan, es abordar este fenómeno desde una óptica radicalmente distinta. No vamos a caer en narrativas apocalípticas ni a tratar la tecnología como una fuerza destructiva. Por favor, no, eso ya cansa un montón. Sí, ya estamos saturados de eso. El texto propone algo mucho más constructivo y la verdad muy esperanzador. Nos invita a ver la inteligencia artificial como el catalizador que necesitábamos, una oportunidad inmejorable para repensar y elevar la calidad de la educación. Es que el reto real es cómo las escuelas y las universidades pueden organizarse para surfear esta ola, garantizando que el ser humano se mantenga siempre en el centro. Y para entender eso, creo que primero tenemos que desempacar por qué esta herramienta es tan diferente. Durante las últimas 2 décadas, las escuelas se adaptaron a la tecnología educativa tradicional, digamos. Plataformas de calificaciones, aulas virtuales. Los foros, los correos masivos, pero si miramos de cerca, todas esas innovaciones compartían algo, operaban como canales, distribuían o almacenaban información que un cerebro humano ya había creado. Eran pasivas, en cierto modo. Exacto. Para ilustrarlo con una analogía, la tecnología de la década pasada era como comprar un archivador de metal súper eficiente. Ujú. O sea, el acceso a los documentos era rapidísimo, todo súper ordenado, pero alguien tenía que sentarse a escribir cada hoja de papel antes de guardarla ahí. Claro, el trabajo pesado seguía siendo 100% humano. Y aquí es donde damos el salto evolutivo hacia la tecnología activa. Y se pone interesantísimo. Totalmente. Porque el salto de la inteligencia artificial generativa es su capacidad de producción. Los modelos del lenguaje no buscan un documento que ya existe en una base de datos para mostrártelo. No son un buscador tradicional. Exacto. Operan analizando patrones estadísticos masivos para predecir palabras. El resultado es que la máquina sintetiza, redacta y crea contenido nuevo en cuestión de segundos. Siguiendo con la analogía del archivador, la inteligencia artificial no es un mueble nuevo. Es como contratar a un asistente hiperactivo que de repente metes a la oficina. Me encanta esa imagen. Un asistente hiperactivo, tal cual. ¿Sí? Porque es un asistente que empieza a intervenir en todas las reuniones de planificación. Redacta los comunicados para los padres de familia, diseña exámenes de opción múltiple y hasta sugiere cómo calificar a los alumnos. Todo a la vez. Y el detalle más crítico que señala el texto, y esto es clave, es cómo ese asistente entra a la escuela. A ver, cuéntame de eso. No lo hace con una inauguración oficial ni con una compra del Ministerio de Educación. Entra de manera silenciosa, a través de lo que llaman tecnología en la sombra. Ah, claro, por la puerta de atrás. Exacto. Imagina un profesor un martes por la tarde, súper abrumado por la burocracia. Agarra su celular y le pide a una aplicación que le arme la estructura de una clase sobre fracciones. O un coordinador resumiendo actas de reuniones eternas.
Sí, sí. De forma dispersa y sin protocolos, esta tecnología ya está cambiando cómo trabaja la gente en las escuelas todos los días. Y es súper fácil ver cómo esa infiltración silenciosa puede convertirse en un caos administrativo si nadie toma el timón. Pero me gusta mucho que el autor no lo presenta como una tragedia. Lo expone como una sacudida que ya hacía falta. Es que ya no podemos darnos el lujo de quedarnos congelados o de seguir en ese debate eterno de si la inteligencia artificial es buena o mala. Porque ya está ahí, en los bolsillos de los chicos y en las computadoras de los maestros. No hay marcha atrás, tal cual. Y al superar ese debate, nos damos cuenta de que el verdadero enfoque debe ser institucional. El documento nos dice que una misma aplicación puede ser un salvavidas cognitivo para destrabar a un alumno, Como una ayuda para empezar. sí, o puede ser una muleta que atrofia por completo su capacidad de pensar. Y la diferencia no está en el código del software, está en las normas, en la intención y en cómo la escuela decida organizarse alrededor de eso. Y hablando de cómo nos organizamos con este asistente hiperactivo, hay un punto de fricción que el texto pone sobre la mesa y que me parece vital. La famosa tentación de la eficiencia. Uf, ese es el gran peligro oculto. Sí, es una trampa súper seductora. Es creer que hacerlo más rápido significa hacerlo mejor. O sea, si una herramienta puede redactar un informe súper detallado sobre un alumno en 10 segundos... Con un par de viñetas que le des. Exacto. Si lo hace en 10 segundos, la pregunta lógica de cualquier maestro agobiado sería, ¿por qué no debería delegar esa tarea y ahorrarme 3 horas de mi vida? Y esa es la pregunta del millón. Pero la respuesta tiene dos pilares fundamentales. El primero es totalmente ético y legal, y tiene que ver con la privacidad de los datos. Claro, porque estamos hablando de menores de edad en muchos casos. Totalmente. Las escuelas manejan información extremadamente sensible, historiales familiares, diagnósticos de aprendizaje, problemas de conducta. Si un profesor, con toda la buena intención de ahorrar tiempo, sube esos datos a un servidor abierto de inteligencia artificial... Está entregando información confidencial a una empresa gigante. Exacto. Y muchas veces esas empresas usan esa misma información para seguir entrenando sus propios modelos. Es un riesgo ético gigante. Es una vulneración gravísima. Pero, llevemos el argumento un poco más allá para ser de abogado del diablo. Digamos que la escuela es de primer nivel. Invierte en un modelo cerrado, súper seguro, que funciona de forma local y no hay fuga de datos por ningún lado. Una red completamente hermética. Exacto. En ese escenario, ¿por qué no dejar que la máquina evalúe y redacte los informes de los chicos? Ahí es donde entra el segundo pilar, que para mí es el concepto más hermoso de todo este documento. La máquina no tiene lo que el autor llama interpretación situada. Interpretación situada. A ver, desempácame eso. Básicamente los modelos de lenguaje no entienden el mundo real. Como decíamos, predicen palabras por estadística. Pueden escribir un texto precioso sobre un alumno, pero la máquina no sabe cómo es el clima emocional del salón. No sabe que ese estudiante acaba de pasar por una crisis familiar tremenda o que un 5 en matemáticas para él representa un esfuerzo monumental dadas sus dificultades del mes pasado. Claro, porque la máquina solo ve números y cruza datos. Exacto. La máquina genera patrones, pero solo el profesional humano genera contexto. Solo el humano tiene sensibilidad pedagógica. ¡Wow! Es que esa distinción me parece vital para quitarle el miedo a la gente. Mucho tiempo se dijo que las pantallas iban a reemplazar a los maestros. Pero esto demuestra que, al delegar las tareas mecánicas a la inteligencia artificial, el juicio humano se vuelve más irreemplazable que nunca. Totalmente. La máquina te puede armar el borrador aburrido, pero tú, como profesional, tienes que inyectarle el alma, el contexto y hacerte responsable de lo que dice ahí. Y eso me lleva al siguiente punto. Entiendo perfectamente que esos límites éticos son innegociables. El humano va al volante. Pero para que toda una escuela opere bajo esa misma sintonía, necesita reglas. Necesitas gobernanza digital. Exacto. Pero, y aquí viene mi duda, seamos realistas con cómo funcionan las escuelas. Redactar un reglamento institucional toma meses de reuniones. Uf, sí. Comités, firmas, revisiones. Y mientras tanto, las empresas de tecnología lanzan una actualización revolucionaria cada martes. ¿No corremos el riesgo de crear manuales gigantescos que nacen ya obsoletos? Ese es el error clásico. Si intentas gobernar la tecnología haciendo listas de aplicaciones permitidas y prohibidas, fracasas en 2 semanas,
porque la app que prohibiste hoy, mañana cambia de nombre. ¿O sale una mejor? La verdadera gobernanza, según el texto, no regula el software, regula las prácticas. Se basa en principios para darle seguridad a la gente. Seguridad para no sentir que caminan sobre hielo fino. Exacto. Porque si no hay reglas, tienes a un maestro castigando a los alumnos por usar cualquier cosa digital y al de la clase de al lado animándolos a usar todo sin filtro. Es súper injusto para el estudiante. Para visualizar esto, el texto plantea una analogía que me encantó. Una buena norma institucional no es como construir un muro de contención en medio del pasillo. No es para frenarte en seco. Exacto. Es más bien como poner una barandilla en una escalera muy alta. La barandilla no está ahí para impedir que subas al siguiente piso, está ahí para que te apoyes, para que te atrevas a subir e innovar, con la tranquilidad de que no te vas a caer al vacío cometiendo un error ético grave. Esa metáfora es perfecta. Pasamos de prohibir por miedo a prevenir y formar. Por ejemplo, definir claramente qué es usar la inteligencia artificial para investigar y qué es cruzar la línea hacia el plagio o la trampa. Y es que construir esa barandilla nos obliga a mirar dentro del salón de clases, porque las reglas en un papel no sirven de nada si los que están ahí no saben cómo usarlas. Ahí entramos al terreno de la formación y la capacitación, que es fundamental. ¿Sí? Y hay un mito muy fuerte que los medios repiten todo el tiempo. La idea de que los jóvenes ya tienen esto resuelto simplemente por su edad. Ah, sí, el famoso mito del nativo digital. Ese mero. Se asume que como crecieron con celulares y pantallas, ya traen el chip y saben usar la inteligencia artificial perfectamente. Pero el autor ataca esto de frente. ¿Por qué es tan engañoso creer que la destreza tecnológica equivale a uso responsable? Es un error gravísimo porque confunde saber usar la interfaz con tener madurez cognitiva. A ver, explícame esa diferencia. Un estudiante de 15 años sabe perfectamente dónde hacer clic, cómo abrir la cuenta y qué pedirle al chat para que le escupa un ensayo sobre la Revolución Francesa en 10 segundos. Eso es habilidad operativa. Sabe apretar los botones correctos. Exacto. Pero la habilidad crítica, que es lo que realmente importa, es saber que esa máquina puede tener sesgos, es saber detectar cuando el sistema alucina. Cuando inventa datos que suenan muy reales pero son falsos. Tal cual. Y sobre todo, la madurez cognitiva es darse cuenta de cuándo usar la máquina te está quitando la oportunidad de aprender a pensar por ti mismo. Es que el contraste de uso es súper claro. Si yo no entiendo un concepto de física y le pido a la inteligencia artificial que me lo explique con una analogía de fútbol, estoy usando la tecnología para ampliar mi mente. Eso es un andamio cognitivo excelente. Pero si agarro las instrucciones del maestro, las pego en el chat, copio la respuesta y la entrego sin siquiera leerla, caí en una trampa brutal. Me desconecté de la fricción que mi cerebro necesita para aprender. Renunciaste a pensar, básicamente. Porque el objetivo de pedir un ensayo no es que el profesor coleccione hojas con 1000 palabras. Exacto. El valor está en el sudor mental que hace el estudiante al organizar las ideas y defender un punto. Si externalizas ese sudor a una máquina, pierdes. Y por eso este texto es tan emocionante, porque la inteligencia artificial se convierte en un espejo gigantesco que nos muestra las fallas de cómo evaluamos hoy. Nos deja expuestos. Totalmente. Si un algoritmo puede sacar 100 en tu examen sin esfuerzo, la conclusión no es que la máquina sea un genio. Es que el examen era demasiado mecánico, exacto. Y eso nos empuja, nos obliga a abandonar esas pruebas de simple memoria. Tenemos que movernos hacia donde la tecnología es inútil. Un debate oral, analizar un problema de la comunidad, defender un proyecto frente a un público. Y este rediseño, cuando lo haces de forma constante y con lineamientos claros, es lo que termina formando la cultura institucional de una escuela. ¿Qué es el objetivo final de todo esto? Sí, porque la cultura no es, la misión impresa en un folleto. La cultura está viva. Se ve en cómo hablan los profesores en la sala de maestros, en qué valoran al calificar, y si abordan esta tecnología desde la paranoia o desde una curiosidad guiada. Pero sostener esa cultura requiere muchísima coherencia. O sea, hace mucho ruido si una universidad da conferencias magistrales sobre honestidad académica y al día siguiente sus profesores siguen mandando cuestionarios estandarizados que se resuelven con 2 clics. Es una disonancia tremenda. Por eso el texto propone algo súper práctico, dinámicas de trabajo en equipo para analizar casos reales. Casos reales como el del estudiante del principio. Exactamente ese. El chico que entrega un texto brillante pero no sabe explicarlo.
En lugar de que un comité disciplinario lo expulse automáticamente, el equipo docente se sienta a analizar qué pasó. Claro, darle un enfoque pedagógico. Sí, discutir cómo abordar al alumno, cómo cambiar la rúbrica para que no vuelva a pasar, cómo equilibrar el rigor con la presunción de inocencia. Esa fricción colectiva es lo que realmente crea la cultura de una escuela. Transforma una crisis en un momento para fortalecer a la comunidad. Y creo que ahí radica la parte más esperanzadora de todo este análisis. Totalmente de acuerdo. Durante meses nos bombardearon con la idea de que la automatización iba a vaciar de sentido a la educación, que las escuelas iban a ser solo administradoras de software. Un escenario súper triste. Sí, pero la realidad que plantea este documento es la opuesta. La tecnología viene a depurar nuestros procesos. Al llevarse todo lo rutinario, nos obliga a enfocarnos en lo único que no se puede delegar. En la esencia de educar. Exacto. Formar personas éticas, con criterio propio y habilidades humanas para convivir en sociedad. Es como un filtro gigante. La inteligencia artificial expone lo que hacíamos por inercia y nos empuja a rehumanizar la educación. A centrarnos en lo que ninguna red neuronal va a poder imitar jamás. Tal cual. En resumen, organizar a una institución frente a la inteligencia artificial es un reto fascinante. Nos exige soltar el pánico, construir esas barandillas normativas de las que hablamos, proteger la privacidad y recordar que el toque humano es insustituible. Y claro, derribar la idea de que los chicos ya nacen sabiendo, para poder rediseñar cómo evaluamos y construir una cultura coherente debatiendo casos reales. Es monumental, pero el potencial es histórico. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejarles una idea rebotando en la cabeza a quienes nos escuchan. A ver, ponla sobre la mesa. Si logramos estructurar todo esto bien, y en un futuro cercano, estas herramientas realmente se encargan de resumir, organizar datos y hacer toda la burocracia administrativa pesada. ¿Qué capacidades nuevas, artísticas, profundamente humanas o de pensamiento complejo tendrán por fin el tiempo y el espacio para ser cultivadas en las próximas generaciones de estudiantes? ¡Wow! Es una pregunta que nos voltea el panorama por completo y nos invita a poner manos a la obra ya mismo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Ojalá se lleven la inquietud de enfrentar estos cambios no desde el miedo, sino con la curiosidad y la esperanza de rediseñar juntos el futuro del aprendizaje. Hasta la próxima.